Estos objetivos derivan del trabajo de investigación propiamente dicho, derivan de la identificación, de la selección, de la descripción, la justificación del proyecto de investigación. Cuando hablo de identificación, cuando hablo de selección, cuando hablo inclusive de descripción, estoy hablando de antecedentes, ¿no? Del planteamiento del problema. No se olviden que tienen que ver mucho estos puntos que ustedes ya han redactado con identificar la problemática, seleccionar qué tema o qué área o qué puntos de interés me van a llamar la atención para redactar un trabajo de investigación. Voy a empezar a describir, ¿no es cierto? Y voy a justificar, en función de lo que hemos comentado en la anterior clase y hoy al inicio, ¿no? La importancia de este proyecto de investigación. Entonces, tiene que ver mucho con los objetivos, ¿no es cierto? Todos estos puntos o etapas están relacionados de alguna manera con los objetivos. Además, me van a permitir, fíjense ustedes, que es importante este tema de los objetivos, me van a permitir orientar, ¿no? Orientar, me van a indicar el camino, me van a indicar la dirección de las demás etapas del proceso de investigación. Por eso es importancia, ¿no? Me van a orientar a las demás fases o etapas de ese proceso de investigación. Me van a determinar los límites y la amplitud del estudio. Van a definir las etapas que se requiere el estudio. Me van a situar el estudio dentro de un contexto general. Fíjense que estos 4 componentes son tremendamente importantes cuando yo estoy realizando un trabajo de investigación. Por eso la importancia de los objetivos, por eso la importancia en que estos objetivos tienen que estar bien redactados, bien entendibles, ¿no es cierto? Para que precisamente yo no tenga dificultades a la hora de emprender mis tareas de investigación, ¿no? En función precisamente de estos objetivos. Entonces, el objetivo general, por ejemplo, puede plantearse, y esto es importante, ustedes acuérdense de estas tres preguntas a la hora de redactar un objetivo general. ¿Cuáles son esas 3 preguntas? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Y cómo hacer? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Y cómo hacer? No se olviden que a la hora de redactar un objetivo general deberían incorporar en esa redacción estas 3 preguntas claves para que tengan una redacción aceptable, ¿no? Adecuada, razonable, que me permita tener cierta precisión en lo que quiero investigar, en lo que quiero definir en ese objetivo, ¿no? Con esas 3 preguntas dice, establezco lo que espero para lograr ese estudio. Sitúo la investigación dentro del contexto. Preciso los resultados que se esperan. Entonces, por eso es importancia de considerar estas 3 preguntas cuando estoy redactando un objetivo general. Lo mismo, los objetivos específicos. Por lo menos, si no tienen los 3, por lo menos 2 preguntas. ¿Cómo y para qué hacerlo? ¿Cómo y para qué hacerlo? Detallan lo que deberá investigarse, identifican las variables específicas a estudiar, selecciona actividades que se van a desarrollar. Entonces, fíjense ustedes que estas preguntas van a posibilitar tener una redacción más acertada a la hora de escribir los objetivos. Además de eso, hay que considerar los criterios a la hora de escribir los objetivos, ¿no? Estos criterios nos señalan, por ejemplo, deben estar dirigidos a elementos básicos del problema. Dirigidos a elementos básicos del problema. No podemos distraernos, no podemos desviarnos. Debemos concentrarnos, ¿no?, en esos elementos básicos del problema. Sobre ellos hay que escribir. Sobre ellos se tiene que tener el criterio.
deben ser medibles y observables, ¿no? Los objetivos se pueden medir, ¿no es cierto? Sí se pueden medir los objetivos. Y además se pueden observar estos fenómenos, sí, tendrían que observarse, deben ser objetivos. Por eso estamos hablando de objetividad, ¿no? Deben ser claros y precisos. Ahí viene la norma de la redacción, claro, no complicado, no muy técnico, claros, que yo pueda entender, que el abogado puede entender, que la licenciada en educación puede entender, etcétera, etcétera, que nosotros podamos entender lo que está escribiendo, ¿no? Claros, precisos, entendibles, ¿no? Deben seguir un orden lógico, y ahí viene el tema de la jerarquía a la hora de escribir los objetivos específicos, especialmente, ¿no? Tienen que tener una secuencia lógica, un ordenamiento razonable, razonado, ¿cierto? Deben estar expresados en verbos en infinitivo. Eso deben saber ustedes de memoria. Deben terminar en ar, ir, ¿no? Que denotan acción. Cuando hablo yo de investigación, cuando redacto los objetivos, estoy asumiendo que voy a accionar, que voy a realizar acciones. Entonces esos verbos me implican tener acciones, a realizar tareas, ¿no? Eh, Revisando la taxonomía de Bloom, pues, ¿qué nos permite eh, ordenar cuando escribo los objetivos, especialmente los objetivos específicos, ¿no? Me permiten empezar por una evaluación, una evaluación. Entonces, cuando hablo de evaluación, estoy asumiendo una revisión, un examen, un diagnóstico del problema, ¿no? Entonces yo escribo, empiezo a escribir, empiezo a redactar mis objetivos específicos por este elemento de evaluación, de examen, de diagnóstico, ¿no? Luego, la síntesis. ¿Cómo puedo sintetizar en función de ese diagnóstico? No me puedo separar del diagnóstico, porque estoy hablando y hemos dicho que estamos desprendiéndonos del objetivo general, estamos escribiendo los objetivos específicos, pero están relacionados eh, de manera muy eh, familiar con el objetivo general, ¿no? Con el objetivo general. Entonces sí tienen una estrecha relación. Luego el análisis, sintetizo, analizo y ya luego empiezo a aplicar estos resultados, ¿no? Por decir un ejemplo, cuando yo estoy haciendo un diagnóstico, puedo usar examinar, ¿no? Examinar la materia, no sé, de taller de investigación, ¿no? Examinar la materia de taller de investigación mediante el uso de la encuesta, ¿no? Cuando hablo de la síntesis, desarrollo las preguntas, la aplicación de la encuesta, abierta, cerrada, no sé, ¿no? Luego, vacío los datos, hago la evaluación de esos datos, de esa encuesta, cuando hago el análisis, y eso me va a permitir aplicar alguna situación de medida, ya mi propósito, ¿no es cierto? Ya mi propuesta, ¿no? En función de la comprensión y el conocimiento. Entonces tiene sentido cuando yo hablo de esta taxonomía, tiene sentido cuando yo empiezo a escribir esa jerarquía en la redacción de los objetivos. No se olviden de esto, es clave a la hora de escribir los objetivos específicos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta?
Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta? Hasta el momento no ninguna pregunta. Recién me acabo de incorporar hace unos 10 minutos, entonces Ujú. hasta lo que escuché, ninguna duda por el momento. Ya, ok. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor, para que podamos continuar? Estamos hablando del tema de los objetivos. Estoy diciéndoles que es muy importante que presten atención a este tema. Les decía que los objetivos, la redacción de los objetivos, significa en orden de importancia un 70-80% de un trabajo de investigación. ¿Qué significa esto? Que el trabajo de investigación va a estar alrededor, va a girar sobre estos objetivos, ¿no? Estos objetivos nos van a orientar el camino de esta investigación, nos van a direccionar, ¿no es cierto? Al direccionar, al señalarnos el camino, estamos hablando de actividades, de instrumentos, de técnicas, de usuarios, etcétera, para dar respuesta de alguna manera a estos objetivos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a continuar, parece que no hay preguntas. Vamos a continuar. Dice, nota importante. Fíjense ustedes, el objetivo general debe comenzar con un verbo en infinitivo. Les decía hace rato, ¿no? Es decir, que no tiene ni género, ni número, ni persona. Además, no debe ser ambiguo y debe ser alcanzado en un periodo de tiempo relativamente corto, ¿no? Además que implica acción, implica una tarea a desarrollar, ¿es cierto? Que me va a permitir gatillar un camino, el camino a seguir. Les decía que tomen en cuenta esas tres preguntas claves a la hora de redactar los objetivos, tanto el objetivo general como los objetivos específicos. Hay preguntas que uno puede hacerse para poder clarificar, ¿no? Y poder redactar de una manera más adecuada. Entonces, fíjense ustedes, el objetivo general responde a tres interrogantes claves. ¿Qué hacer? ¿Para qué hacerlo? ¿Y cómo hacerlo? El qué hacer significa lo que se propone alcanzar el investigador y debe ser medible. ¿Qué es lo que quiero hacer? Determinar algo, analizar algo, examinar algo, diseñar algo, proponer algo, etcétera. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿No? ¿Para qué hacerlo? La segunda pregunta clave. ¿Para qué hacerlo? Significa lo que fundamenta que se realice esa investigación, la finalidad de la misma. ¿Para qué hacerlo? Diseñar un sistema de enseñanza-aprendizaje ¿para qué? Para mejorar el rendimiento de los alumnos del módulo no sé qué, para mejorar los instrumentos de enseñanza, etcétera. ¿Para qué hacer esa investigación? Estoy redactando mi objetivo, estoy empezando qué hacer, para qué hacerlo, ¿no es cierto? Y cómo hacerlo, ¿no? Diseñar un instrumento de enseñanza-aprendizaje para la mejora de los alumnos del módulo X, ¿no? Mediante la aplicación, no sé, de una técnica de estudio, etcétera, ¿no? Significa el cómo se va a alcanzar, el qué hacer, es decir, la investigación. Entonces, cuando ustedes redacten, porque esa es la tarea para el siguiente lunes, concéntrense en esas tres preguntas cuando estén escribiendo su objetivo general especialmente, ¿no ve? ¿Qué hacer? ¿Para qué hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Ejemplo de los pasos que se siguen en el planteamiento del objetivo general. En primera instancia, se debe responder a la pregunta ¿qué hacer? Diseñar un sistema de enseñanza-aprendizaje para el centro de enseñanza XYZ. Estamos hablando de un ejemplo hipotético, por si acaso, ¿no? Un ejemplo cualquiera. Entonces, diseñar, ¿qué hacer? Voy a diseñar un sistema de enseñanza. ¿Qué hacer? Voy a proponer, voy a examinar el currículum o la currícula del módulo, ¿no? Del módulo de taller de investigación,
¿no? Por ejemplo, decir un ejemplo, para poder mejorar, para poder implementar, para poder corregir, etcétera, ¿no? En segunda instancia se debe responder a la pregunta ¿para qué hacerlo? ¿Para qué hacerlo? Entonces, diseñar un sistema para mejorar el rendimiento de los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Y la tercera instancia se debe responder a la pregunta ¿cómo hacerlo? ¿No? En base a los datos e información de los estudiantes del primer semestre, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo funciona la lógica para redactar los objetivos, ¿no? Respondiendo a estas tres interrogantes. Acá ya los unimos, las tres preguntas, y puedo hacer un enunciado de un objetivo general. Es un ejemplo. Diseñar un sistema de enseñanza-aprendizaje para el centro X y Z para mejorar el rendimiento de los alumnos del primer semestre en base a los datos de información del primer semestre del 2017, será que estamos al 18, ¿no? Del 17. Entonces, ahí ya estoy yo identificando esas tres preguntas, ¿no? ¿Qué hacer? Diseñar. ¿Para qué hacerlo? Para mejorar. ¿Cómo? En base a los datos de información, ¿no es cierto? Lo mismo, la misma regla, la misma regla se aplica a los objetivos específicos, ¿no? Y los objetivos específicos, estamos volviendo a repetir como 3 veces o 4 veces, se desprenden, ¿no? Se desprenden del objetivo general. Los objetivos específicos constituyen un desglose, dice acá, se desglosan del objetivo general, ¿no? Si tengo el objetivo general, de ahí voy descomponiéndolo, desglosándolo, ¿no? Y voy separando mis objetivos específicos desprendiéndose del objetivo general, ¿no? Estos contribuyen a visualizar con mayor precisión, ¿no? Mayor precisión, por eso son específicos, ¿no? Lo que se quiere alcanzar. Por lo tanto, es necesario siempre tener presente el objetivo general. ¿Está claro? O sea, no pueden desprenderse, no pueden separarse, no pueden irse por otro camino los objetivos específicos. Tienen que ir por el mismo camino del objetivo general. No se pueden ir por otro lado, ¿no es cierto? No tienen un fin distinto, no persiguen metas distintas, persiguen la meta común, ¿no? Redactada en el objetivo general. Al plantear los objetivos específicos, se debe preguntar en cada uno de ellos, ¿no? Lo mismo, las mismas preguntas o por lo menos dos preguntas, ¿qué y el cómo? El qué y el cómo, lo mismo. Cuando yo estoy redactando la misma regla, cuando hemos hablado del objetivo general, se aplicaría en los objetivos específicos, ¿no? Aquí estamos hablando de cada uno de ellos tributa al objetivo general y cómo en su conjunto contribuyen a su cumplimiento, ¿no? Estamos diciendo que están relacionándose con el objetivo general, no se pueden separar, no tienen caminos distintos, ¿no? Contribuyen al logro del objetivo general, contribuyen a su cumplimiento, dice, ¿no? Creo que está claro. Ahora bien, cuando hablamos de la taxonomía, de la jerarquía, igual tomen en cuenta esto, tomen en cuenta y no se olviden, ¿no? El primer objetivo debe estar relacionado al aspecto, al marco práctico o al diagnóstico, ¿no? Mejor diagnóstico, por favor. Al diagnóstico. Cuando hablo de diagnóstico, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de evaluación, estoy hablando de examen, de examinar, ¿no es cierto? Mucho se relaciona esto del diagnóstico cuando yo voy a una consulta médica, ¿no? Haciendo una comparación, una contrastación con el tema, con el proceso de investigación a la hora de redactar los objetivos específicos, yo podría
comparar, contrastar con esa visita al médico. ¿Qué es lo primero que hace el médico para darte tu receta? Te hace un examen, te hace un diagnóstico, ¿no? Te pide, es más, te pide análisis, ¿no? Análisis de sangre, análisis de orina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces te va primero el diagnóstico, después el análisis, y luego recién te da la receta o la solución al problema de tu salud, de la salud de uno, ¿no es cierto? Más o menos, por analogía, funciona un trabajo de investigación o el cumplimiento de los objetivos en este caso, ¿no? Los objetivos se escriben de acuerdo a la estructura que habíamos dicho, a esa taxonomía, ¿no? El primer objetivo relacionado con el diagnóstico, el examen o la evaluación. El segundo o tercer objetivo, ¿no? Debe estar relacionado con el marco teórico, ¿no? Con el análisis, con la síntesis de los resultados del primer objetivo, ¿no? Y finalmente, el cuarto objetivo, o el último, ¿no? Debe estar dirigido a la propuesta. Entonces, esta es, ¿no? La estructura, si quieren, de cómo tienen que estar expuestos los objetivos específicos en un trabajo de investigación, en una redacción formal de un trabajo de tesis, ¿no es cierto? Cómo tienen que estar redactados, cómo tienen que estar expuestos en ese trabajo. ¿Algún ejemplo de, de cómo se puede escribir el objetivo general, por ejemplo? Y solo como ejemplo, ¿no? Solo como ejemplo, por si acaso, ¿no? Dice, determinar el nivel de calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado en el área de dentaduras parciales removibles en el ámbito clínico, a objeto de reforzar sus logros y corregir los factores y aspectos que resulten deficitarios, contribuyendo al éxito del estudiante en la carrera. Acá yo les pido que nos podamos concentrar en este enunciado de objetivo general y identificar esas tres preguntas. Cuando hablo el qué hacer, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Alguien puede participar, por favor? Doctor Justo, doctor Justo. A ver, yo estoy acá. Bien, muy bien, muy bien. Licenciada Cecilia, muy bien. Cuando yo digo el qué hacer, exactamente sería determinar el nivel de calidad del proceso de enseñanza. ¿Es correcto? ¿Está bien? ¿No? ¿Qué hacer? Determinar el nivel de calidad del proceso de enseñanza, aprendizaje desarrollado en el área de dentaduras parciales, hasta ahí inclusive, removibles en el ámbito clínico. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Qué hacer? ¿Para qué hacerlo? ¿Para qué hacerlo? ¿Justo? ¿Licenciado Justo? ¿Me escuchan? ¿Doctor Justo está?
Licenciada Ana Julia. ¿Quién está ahí en la línea? Hola. Hola. Licenciada Ana. Buenas noches. Sí, doctor. Ya, les hice una pregunta. Ya me respondió, la primera pregunta me respondió la licenciada Cecilia. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? La segunda pregunta, ¿para qué hacerlo? ¿Cuál sería eso? ¿A quién? Sería para reforzar sus logros y corregir los factores y aspectos que resulten deficitarios, perdón. Correcto, ¿no ve? Entonces es, ¿para qué hacerlo? A objeto de reforzar, ¿no? Es el ideal. Y corregir los factores o aspectos que resulten deficitarios. ¿Es correcto? Sí, ¿No? sí, sí. Entonces, y lo demás, ¿cómo hacerlo? Contribuyendo al éxito del estudiante en la carrera. Lo que quiero que se ubiquen es que sí se cumple estas tres preguntas en este enunciado. Entonces, la tarea que ustedes tienen para el lunes es redactar sus objetivos, aplicando, tomando en cuenta, considerando esta presentación del día de hoy, por si acaso, ¿no? Algunos ya han escrito sus objetivos. Revisen si cumplen, ¿no? Con estas preguntas, ¿no? Para que puedan mejorar la redacción de sus objetivos. ¿De acuerdo? Entonces lo mismo. En los objetivos específicos habíamos dicho que por lo menos, consideren no las tres preguntas, pero por lo menos dos de ellas, ¿sí? Dos de ellas. Y ustedes aquí van a revisar. Acá lo tengo. Acá, en esta gráfica, en esta diapositiva. Fíjense ustedes, objetivos específicos. Está ahí abajo, en el extremo derecho, ¿sí? Objetivos específicos. Y quiero que redacten considerando solamente el cómo y para qué hacerlo, ¿no? El objetivo general tiene tres preguntas: ¿qué, para qué y cómo? Ustedes ya ahorita ya han identificado cómo funciona, y cuando redacten sus objetivos específicos, si no pueden las tres preguntas, por lo menos estas dos. Cuando redacten estas dos preguntas: ¿cómo y para qué hacerlo? ¿Sí? Preguntas. Estoy ahora escuchándoles a ustedes, por favor.